digo, de alguna manera vamos a ver el programa en un ratito. Esta materia viene del campo de la economía y del sector contable. Van a ver que comparto esta materia con Pablo Magnanego, quien es contador y me va a ayudar en el tema de presupuestación y en el tema vinculado a, dije, punto de equilibrio de las residencias, como elementos más de corte contable, económico, con el objeto de tener datos acerca de cuándo dejamos de perder dinero. Eh, Cosas que los contadores saben hacer, pero que nosotros tenemos que tener idea, por lo menos de qué fórmula aplicar, o por lo menos tener una idea para poder discutir y aportar. Eh, Saben también que esta materia está ligada al trabajo final integrador, como todas las demás, pero esta puntualmente les da elementos para poder formalizar el trabajo final eh, integrador. El trabajo final integrador tiene tres vías. Yo esto lo voy a, ahora lo van en el Power que tengo, lo reitero, pero me parece importante destacarlo aquí. El trabajo final puede hacerse sobre un proyecto como para que en agosto del año que viene lo tengan cerrado. Cada una de ustedes debe estar planteando su tema y su problema eh, e ir armando alguna idea acerca de qué, de dónde innovar. Supongamos esto. eh, eh, debo descubrir cosas de la residencia donde trabajo o superviso, en el caso de Natalia, eh, eh, y puedo armar algún proyecto innovador, alguna cosa de cambio de ese lugar. Entonces, a eso lo llamamos un proyecto de refuncionalización de una residencia, en el sentido que quieran trabajar con el personal, quieran armar equipos interdisciplinarios más interesantes, quieran armar capacitaciones, eh, quieran trabajar sobre las entrevistas de admisión, quieran trabajar sobre las funciones y las competencias, quieran trabajar sobre los indicadores, etcétera. Bueno, todo eso técnicamente lo vamos a estar viendo en esta materia en parte, pero también en las otras, porque cada una de ellas va a tomar parte de estos temas que hoy empiezan a aparecer ante ustedes. Segundo, un ensayo. Es decir, primero digo un proyecto de refuncionalización o un ensayo o bien un póster que pueda ser mostrado en algo así de como una... Vieron que anticipé que el 22 de abril del 2023 en el Salón de Actos de UMAI vamos a presentar eh, de esta manera los trabajos finales de la primera corte. Entonces, por ejemplo, la doctora Mariela Colloca de Yerba Buena, Tucumán, tiene una residencia de unas 30 y 40 camas y ella ha trabajado sobre, esperen que me está pidiendo Graciela Correa reunirse, admitir, que sea admitida, etcétera, eh, 40 camas en Yerba Buena. Entonces, eh, armamos, o yo ahora les voy a mostrar el trabajo de ella brevemente, armamos algo así como la identificación del lugar, comenzamos a relatar el lugar, luego cuál es el contexto de Yerbabuena, luego trabajamos en lo que denominamos diagnóstico, es decir, vamos a diagnosticar la situación y la situación de ella, lo que ella descubrió es que eh, eh, la clase próxima vamos a proyectar parte de la película Arrugas. ¿Conocen? ¿Han visto Arrugas? Bueno, les pido que si tienen algún tiempo, la vean. Eh, Igual voy a mandarles el link y algún corto introductorio, pero vamos a ver parte de esto el próximo jueves, porque cuando veamos la película Arrugas es una película española, un dibujo animado
hecho sobre la internación de una persona con Alzheimer en una residencia para mayores española. En realidad, las primeras imágenes que vamos a ver y compartir el jueves es cómo se procede a la admisión en esa residencia. Por supuesto, es una película dura. Van a ver que el personaje central de esta película, donde sus hijos o su hijo con la esposa lo internan, eh, esto era una tira de un diario español en Madrid que finalmente terminó siendo una película muy premiada de aproximadamente 1 hora y media, eh, y los dibujos están tan buenos y el hogar está tan bien radiografiado, a tal punto que a este personaje central de la película lo recibe un argentino, que es su compañero de pieza. ¿Y saben lo que le pasa al argentino? Roba cosas alrededor. Este es el concepto que los españoles tienen de nosotros, no debe ser por casualidad. Como los argentinos son todos ladrones y se ocupa de robar y de tener muchas cosas de los compañeros y hace una descripción maravillosa. La clase de kinesiología es imperdible porque algún mayor pícaro suele tocar a la persona que está a cargo y esto muestra, no es palpar, ¿no? Tocar cola, etcétera. Esto muestra la realidad de las residencias españolas y las nuestras, en el sentido que no hay demasiadas... Van a notar que en una parte, en el diálogo entre este español que ingresa a la residencia, el argentino le dice, yo me he venido aquí porque parece ser que las residencias españolas son mejores que las argentinas. Entonces me he internado aquí en Madrid con ustedes. La película vale la pena verse, por supuesto tiene un desenlace fuerte, duro, eh, pero vale la pena verse. Yo les pido que no se angustien al verla, pero bienvenida Celia, me alegro que haya llegado. Pero creo que sí vale la pena. Entonces, la película nos va a dar pie a pensar algunos de los problemas habituales, como para ir pensando en qué voy a hacer mi trabajo final. Para esto hay mucho tiempo, está el taller de integración el año que viene, de manera que lo que pidió la primera corte es que a partir de esta materia les anticipemos, porque ellos se vieron muy compelidos a trabajar muy rápido. Les termino contando que sobre el TIF de Mariela Coyoca, ¿cuál fue? Ella descubrió a partir de la película Arrugas que podía presentarle a su personal por medio del WhatsApp algunas películas, algunas grabaciones acerca del trabajo en la residencia y armó una actividad de capacitación por medio de cortos filmados con el celular respecto a lo que pasa. Y a esto le llamamos de alguna manera capacitación en servicio, capacitación virtual en servicio. ¿Y saben lo que pasó? Hicimos un artículo con el trabajo de Mariela y ahora Educación a Distancia lo publica en la revista de Educación a Distancia de UMAI, de manera que les voy a mandar el artículo que Mariela escribió el año pasado sobre su proyecto que cerró con 10. Entonces, esto me da pie a pensar que vamos a empezar a plantear ciertos elementos de diagnóstico. Es decir, vamos a trabajar con un texto, el cual se los voy a enviar, aunque es muy pesado el envío, no lo podemos subir, que es el texto de Kaplan y Norton, que se llama Cuadro de Mando Integral. El cuadro de mando integral es un libro que no les voy a pedir que lean todo, es un libro pesado de administración de empresas, eh, pero tiene algunas ideas que nos son útiles y las tomamos para el campo gerontológico. Por eso vamos a comenzar hoy a dibujar algo de ese libro. Y esto nos lleva al campo de las ideas. Entonces voy a compartir pantalla. Espero, digamos, que el trabajo en equipo lo hagan por medio de sus celulares. También tienen nuestra
nuestro Meet a disposición cuando ustedes digan. Si alguno necesita, me avisa y nos conectamos por Meet o ustedes se conectan, yo simplemente pongo este IRX, este código que tenemos, el DYBD SUE, a disposición de todos en cualquier momento, en cualquier lugar, para poder conectarse y armar el trabajo práctico uno y 2 que tenemos previsto para hoy. Es probable que no nos dé el tiempo y que cerremos con el uno, que está suficiente. Bueno, nos metemos entonces en tema. Como ven, nuestra materia se llama Organización y Gestión Institucional y los docentes son el que habla y el contador Pablo Magnanego. El programa de la materia está armado en estas 6 clases y hay 4 cuestiones claves para, digamos, comprender la materia. Primero, el modelo del cuadro de mando integral de Kaplan y Norton aplicado a la gerontología. Vamos a trabajar con cuestiones de diagnóstico institucional a través de lo que llamamos planificación estratégica situacional y obviamente nos vamos a meter con los indicadores de calidad de las residencias, estando presente siempre el tema de los derechos de los mayores, etcétera, que cambian la impronta por la cual estamos. La unidad 1 se llama ¿Cómo se construye un cuadro de mando integral aplicado a las instituciones gerontológicas? Esto es lo que nos va a preocupar, digamos, en las 6 clases, 4 a cargo mío, las 2 últimas a cargo de Pablo. La unidad 2 es la formulación de proyectos innovativos de intervención en las residencias. Justamente lo que vamos a profundizar es el diagnóstico, como para poder armar lo que llamamos de una idea a un proyecto. Y la unidad 3, más económica, plantea el plan estratégico de negocios del cuadro de mando integral, presupuesto, costos, costos fijos digamos, costos directos eh, eh, y punto de equilibrio y otras cuestiones que Pablo nos va a traer como para resolver cosas. Eh, Justamente esta materia contribuye decisivamente a que ustedes vayan armando su plan, su trabajo final integrador o TIF. Eh, los TIF, como dije antes, tienen 3 posibilidades. Esto no quiero abundarles en enviarles cosas y llenarlos de cuestiones, eh, pero el TIF puede ser la elaboración de un ensayo académico o un estudio de caso. Imaginen que, por ejemplo, eh, Gabriela Cid, perdón, del curso anterior, ella trabaja como administrativa, organizadora de la clínica Oldman, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y ella trabajó sobre qué le llamó la atención a ella, la situación de una persona que en su situación de indigencia fue prácticamente transformada en la residencia. Entonces, a su ensayo, a su estudio de caso, le denomina el ingreso de una residente y su transformación a partir de su situación, digamos, de indigencia, de carencia y su cambio. Entonces armó cierta historia de vida acerca de cómo aplicarla. O instrumentar un proyecto de refuncionalización como el de Mariela, que ahora les muestro, eh,
digamos, armar un trabajo de capacitación para el personal de contacto a través del celular y de la filmación de cosas en el hacer cotidiano que se hacen bien o no tan bien. O la presentación de un póster para presentar supongo, imaginen, el 22 próximo de abril, eh, y ustedes pueden integrarse, si quieren, a esa presentación con algún aporte. Ellos ya tienen su trabajo, los proyectos fueron aprobados, pero ahora en esa presentación del 22 tienen que contarnos qué hicieron después de la aprobación del proyecto. ¿Se entiende? En agosto simplemente es presentar un proyecto que pueda decir identificación del lugar, contextualización, justificación, diagnóstico, objetivos que persiguen y un cronograma de lo que piensan hacer. Con eso aprueban o el ensayo o el proyecto de refuncionalización o el póster. Luego, cuando esté formalizado, obviamente veremos la presentación que será en el 2024 o en el 2023. Ustedes deciden eso, pero sí les pedimos que nos ayuden a participar. Por supuesto, puede haber una parte presencial y una parte a distancia. El día 22 seguramente va a haber una parte presencial y una parte a distancia para que aquellos que no puedan estar en Buenos Aires ese día puedan acompañarnos. Y este es el trabajo de Mariela Colioca. Ahí están viendo la tapa del proyecto de capacitación virtual en servicio y reorganización de las competencias del personal de atención directa de los residentes en Casa del Sol, Yerba Buena, Tucumán, y ahí cuenta que tiene 40 plazas, que hay 2 habitaciones, la cantidad de habitaciones en planta baja que tiene, el edificio cómo es y cómo es la estructura, su organigrama de trabajo, etcétera. Seguramente para todos esta introducción la podemos ir armando. Y como ven, la calificación de ella es 10, hay como 5 o 6 trabajos con 10 porque son muy buenos. Este es excelente, a tal punto que publicamos en Educación a Distancia esta idea que ella tuvo. La idea aquí vale y definió el trabajo, porque la idea de ella de capacitar a su personal, etcétera, a través del celular y del WhatsApp que todo el mundo maneja, me parece una idea innovadora y nueva, ¿no? Entonces nos largamos, si aceptan ustedes, a ver qué diferencias, en principio voy a historiar un poco esto, vamos a ver cómo andamos de tiempo hoy, qué diferencias se encuentran en los conceptos de gerencia, de dirección, de administración, de organización y de gestión. Porque obviamente cuando digo gerencia, digo que detrás de la gerencia está la teoría de la complejidad. La gerencia debe imponer orden y congruencia al planificar de manera formal, al diseñar estructuras organizativas y poder comparar en los resultados obtenidos. Obviamente un director, un propietario es un gerente para ejecutar, para dar órdenes, porque un poco la imagen es esta, varón o mujer, ¿no? Es esta, es de alguna manera la gerencia ordena, organiza, administra y gestiona. Pero hay una diferencia de conceptos respecto a cada una de estas instancias. Algo de esto yo anticipé, ¿no? Gerenciamiento es el proceso de planificar, de organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos institucionales para alcanzar determinados objetivos de manera eficiente y eficaz. Va de nuevo. El gerenciamiento tiene que ver con el dirigir, pero el dirigir se remite a personas, mientras que el gerenciamiento es
toma las bases de la administración y planifica, organiza, dirige, controla y yo diría evalúa los recursos institucionales para alcanzar determinados objetivos, ¿no? Eh, Hay una diferencia entre gerenciar y liderar. Eh, el líder, o digamos, no todos los gerentes son líderes. Sí, en los grupos hay líderes y los líderes manejan el cambio de las organizaciones. Los líderes influyen decisivamente respecto del rumbo con que pueden resolverse ciertos acontecimientos con una visión alternativa de futuro. O sea que una cosa es gerenciar y otra cosa es liderar un proceso de cambio. Los líderes suelen ser convocantes para lograr comunicar una visión diferente y tienen capacidad, digamos, para motivar a sus seguidores. Obviamente un director de residencia tiene que pelear por este lugar si es que no lo ocupa. Mientras que dirigir nos referimos al proceso en donde una o más personas ocupan cargos directivos o la conducción de una institución, sean o no líderes. La gerencia administra, organiza y gestiona. Pero ojo que administrar, organizar y gestionar son tres circunstancias distintas. Entendemos por administración, y esto fue plantado por primera vez en 1911 por Henri Fayol, eh, porque la administración que picó en punta eh, planifica, prevé o planifica, organiza, dirige, coordina y controla los recursos que tiene a su disposición. Va de nuevo, hay 5 momentos de la administración y hay una teoría de la administración que revisar donde Henry Fayol llama y fija estos criterios, estos pasos, como previsión o planeación, dice él, organización, dirección o mando, coordinación y control de los recursos que tiene a su disposición. Obviamente un director prevé, planifica, organiza, dirige, coordina y controla los recursos de su organización, ninguna duda. Una directora, un director institucional, ¿no? La teoría de la organización ha estado creciendo eh, de manera que de alguna manera la organización implica división de tareas. Yo puedo sentir cuando entro a un lugar si este lugar está organizado o no. La organización no se ve, pero se siente si en realidad las actividades, la distribución del trabajo, cómo las personas, digamos, tienen asignados sus recursos, cómo el gerente o el director dirige y agrupa las actividades, etcétera. La teoría de la organización está creciendo y desplazando a la teoría de la administración. Es decir, hay autores en Argentina que han escrito muchos libros acerca de esto. Por supuesto, están al alcance de ustedes. Si alguien se interesa en este tema, se los envío. Jorge Etkin, Leonardo Schwarzschild, etcétera. Hay una enorme cantidad de autores para leer. Pero acá estamos apretados en 6 clases. La gestión se diferencia de la organización en el sentido que la organización está vinculada a cómo la empresa distribuye roles, etcétera. La gestión tiene que ver con, yo digo esto, una cosa es hacer un curso para aprender a manejar una moto o un auto, pero la gestión del manejo
va a estar dada cuando me siente en la moto o en el asiento del auto, lo haga arrancar, me arremango, pongo primera y salgo a la selva de cemento para ver cuánto aprendí de manejo de una moto, de una bicicleta, de un auto. Gestión es la acción y el efecto de administrar. Una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto. Es decir, ojo, administrar tiene que ver muchas veces con los papeles, ahora vamos a ver de dónde viene. Organizar tiene que ver con la distribución de roles y de tareas, etcétera, y de cómo se articula todo eso en una residencia. Y la gestión política en su mayor nivel o estratégica más allá de lo político o de la gestión cotidiana es remangarse y resolver temas en la residencia puntuales. Y un director debe saber resolver muchos temas que a veces no maneja por su conocimiento, pero ese es el lugar de la dirección de una residencia. Hay algunas teorías, 5 en total, vamos a ver aquí rápidamente, que provienen del campo clásico, como es la incorporación de la cinta de producción, que si ustedes vieron Tiempos Modernos de Chaplin, la cinta de producción es esto. Charlotte, el personaje de Chaplin, tiene que ajustar tuercas que pasan a una velocidad en una cinta de producción, que hizo que Taylor, que Charles Taylor, quien armó la cinta de producción para las industrias, para las fábricas, fuese tomado esta idea de Taylor, que es el primer impacto de las teorías de la organización, dado que Frederick Taylor, dado que Henry Ford eh, arma su fábrica donde puede plantear que los Ford T en la década del 20 salen de la fábrica Ford tantos por minuto, de manera que aplica los criterios de división de la tarea, de seleccionar científicamente y de tomar tiempo acerca de cuánto demora cada trabajador, etcétera, cómo distribuye equitativamente el trabajo y la responsabilidad, como para que en determinado momento surja la posibilidad de armar en la cinta de producción autos. Yo trabajé en Perfecta Leu y teníamos una cinta de producción para la producción de camisas, de manera que si se cortaba en una punta, se cosía diferentes partes de la camisa y podían salir a través de tantos minutos que los toma tiempo regulábamos, cuántos minutos demora cada uno como para lograr la producción de tal cantidad de camisas por día. Las ideas de Frederick Taylor tienen que ver con el aumento de la productividad, cómo hacer que fue muy criticado Taylor en su tiempo, pero obviamente Estados Unidos toma las ideas de Taylor como el trabajador es un hombre económico racional y mediante instrumentos técnicos objetivos trata de medir su capacidad, ¿no es cierto? La teoría de la organización de la cinta de producción es tomada por Henry Fayol, un ingeniero francés que da en la escuela de la conducción él funda la administración con estos 5 principios que les mencioné antes. La planeación, la organización, la dirección o mando, digamos, la ejecución y el control de lo producido. De manera que Fayol le da consistencia en papeles a la producción de Taylor. Y estos 5 principios están marcados a fuego en el sentido que nosotros tomamos estas ideas para diagnosticar
para organizar, para ejecutar y para evaluar la tarea de una residencia de larga estadía. Y obviamente esta materia debe enseñarles a ustedes a hacerlo, a poder armar o tener instrumentos para poder evaluar cuando las cosas están organizadas o no. Y como ven, Henry Fayol tiene 14 principios, eh, digamos, donde autoridad, disciplina, unidad de mando, esto es fundamental, unidad de mando. Por supuesto, les voy a contar que muchas veces esto está como roto, ¿no? Remuneración del personal, orden, iniciativa, unión del... Como ven, hay como una filosofía, división de las tareas, el principio de Fayol, ¿no? Y obviamente esto va quedando en la historia. Hay una diferencia entre Taylor, Ford y Fayol. El objetivo de Taylor es eliminar el tortuguismo o la holgazanería de los trabajadores. Eh, Ford, en cambio, lo que trata de hacer es la producción en escala. Es decir, la preocupación no está en ponerle la lupa a los trabajadores holgazanes, sino está en eh, producir en escala, en el sentido cuántos autos salen, cuántos Fortés salen por minuto o por hora. Y Fayol lo que intenta es racionalizar el poder de la organización. La propuesta de Taylor es hacer el trabajo eficiente y racional. La propuesta de Ford también es que Henry Ford, ¿no? Criticar a reducir los grados de libertad que posee el trabajador, mientras que Fayol dice poseer una cadena de mandos transparente. Y la estrategia, ojo, hay una diferencia entre estrategia y política empresarial, en el sentido, la estrategia abre a la política, la estrategia es una instancia superior que posibilita la acción. Eh, eh, Fíjense, Taylor dice hay que fraccionar la tarea lo máximo posible, en el sentido que eh, en la cinta de producción cada uno tiene un grado de responsabilidad distinta. Se mira el conjunto, pero hay un grado de responsabilidad diferente. Establecer un tiempo óptimo para cada tarea, es decir, los toma tiempo al poder en Taylor, ¿no? Es como diciendo, y esto lo ironiza Chaplin en tiempos modernos, donde la máquina se traga al trabajador, ¿no? Mientras que Ford produce en serie y hay una cadena de montaje intensa para tener y imponer productos al mercado. Mientras que Fayol plantea los 14 principios con los cuales se debe administrar la organización. ¿Quién le da un toque de explicación a lo que hace más de 5.000 años atrás los chinos inventaron, que es Max Weber, este alemán sociólogo, quien describe la burocracia porque dice que para poder organizar, como ven ahí hay un organigrama en la cabeza, racionalidad, jerarquía, reglamentos, impersonal, el trabajo, de manera que si Juan Pérez va a proponer en la pirámide organizacional de la burocracia un cambio, es probable que nunca se entere que ha sido él, Juan Pérez, quien propuso cambios para que generaron tales ingresos para la empresa. El quinto paso es definir funciones y la comunicación entre las instancias es formal. Bueno, estos principios, estas cosas generales, las vamos a aplicar a nuestras organizaciones en residencias. Obviamente, Weber describe los papeles que Taylor describió en esta imagen donde, bueno, progresivamente amamos los papeles, pero es cierto que las papeleras contaminan y por lo tanto la nueva tecnología reemplaza los papeles por chip y por bit, de manera que eso está replanteado. En Weber, el cuadro administrativo debe legitimarse porque hay cuestiones de poder y dominación respecto a quién maneja los papeles y la racionalidad. Obviamente el director o la directora tiene que estar
digamos, muy al día respecto a cómo el cuadro administrativo resuelve circunstancias internas. ¿Qué aportó la teoría clásica de la organización? La división del trabajo, los procesos jerárquicos, por eso en la clase segunda de los modelos de atención apareció un organigrama, uno del Hogar San José, el otro de Inserso para discutir, el concepto de estructura y el concepto de control. Es decir, que la teoría clásica de la organización nos dio la división del trabajo, el análisis de la jerarquía y los organigramas, la estructura organizacional, cuál es la estructura de la residencia. Hay en la residencia 5 áreas estructurales, un área de salud, obviamente un área de conducción, un área de salud, un área psicosocial, 2 áreas sustantivas, la de salud y psicosocial, el área de administración de apoyo, el área de mantenimiento de apoyo, obvio, y el área de cocina, con su peso gastronómico cada vez más importante y nutricional cada vez más importante. Pero hubo una cosa, digamos, que apareció, que se llama Escuela de Relaciones Humanas, donde este psicólogo, Elton Mayo, que en la década de finales de los 20 trabaja en los relays telefónicos en la Hawthorne de Estados Unidos, eh, cerca de Chicago. Él lo que hace es, de alguna manera, comprobar o separar a grupos de trabajo, eh, y tiene algo que se le escapó de las manos. Los grupos de trabajo son estas trabajadoras que se desempeñan en la telefónica, digamos, en conectar a los clientes. ¿Se acuerdan? En la vieja telefónica había un borne que significaba tal número y escuchaba a la telefonista y le pedías que se conecte y por lo tanto no era automática la conexión, sino que había una telefonista. Las operadoras. Las operadoras, exactamente. Lo que descubre Elton Mayo trabajando con no operadoras, sino con la gente que arma relays telefónicos, es que separa e ilumina mejor a un grupo de 10 trabajadoras, pero a partir de las entrevistas que Elton Mayo tiene, descubre que la mayor producción de las trabajadoras no es producto de que hay una mejor iluminación y por eso producen más, sino porque ellas creen que han sido separadas porque son más importantes que el resto. Entonces aparece la escuela de los recursos humanos que se llama después de desarrollo humano, de problemas humanos de la dirección, de gerencia participativa o de desarrollo organizacional. Más de 90 años de desarrollo, casi estamos llegando a los 100 años de desarrollo de las ideas de Mayo en Estados Unidos respecto a la importancia de lo que cree el personal, y de lo que cree el personal que nosotros creemos acerca de ellos, ¿no es cierto? Y obviamente el cuarto impacto, perdón, el tercero es el de Elton Mayo respecto a los relays. De esto hay, digamos, bibliotecas enteras escritas sobre la experiencia de Mayo, ¿no? Por supuesto, si tienen ganas de leer, tengo libros de todo esto, pero esto depende del fanatismo que tengan. O la irrupción de las computadoras, de la robótica y de la informática que rompe con la cadena de producción de los trabajadores, obviamente. No hay duda, sería imposible para nosotros conectarnos sin la computadora en el medio o escribir cosas, cortando y pegando con rapidez hoy, pero la energía nuclear, la automación y la computación son los descubrimientos entre el siglo XIX y XX que marcaron la aceleración
científica y tecnológica de la época. Y aparece una nueva teoría de la organización más allá de los 70, de los 80, donde de alguna manera se reemplaza el organigrama piramidal por las redes, por las formas de trabajar, digamos, en ad hoc, no formas, yo diría que se gestan los grupos de descubrimiento, de innovaciones, y se les da importancia, digamos, entre los 50 y nuestros días, ¿no? Y no hay duda que aparece este señor llamado Douglas MacGregor, quien es el que acuñó los términos de la teoría X y de la teoría C, la teoría Y o Y, que nos llevan a iniciar nuestra materia. Porque, digamos, MacGregor se basó en la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es un psicólogo americano que planteó que las necesidades humanas eran infinitas o son infinitas y que las mujeres y los hombres vamos tejiendo y satisfaciendo nuestras necesidades de manera escalonada. Si tenemos resueltas las necesidades básicas, Maslow dice que aspiramos a tener mayor seguridad y que cuando tenemos mayor seguridad, el próximo escalón es satisfacer nuestras necesidades sociales y que si satisfacimos nuestras necesidades sociales, aparecen las necesidades de estima y de autorrealización, que son como la culminación de las necesidades psicológicas infinitas que Maslow tiene. Por supuesto, esta teoría de las necesidades infinitas está discutida por Manfred Magneff, un ingeniero chileno que plantea que las necesidades son finitas en los seres humanos y no infinitas como plantea Maslow. Pero MacGregor se basa en esta teoría de la pirámide de Maslow para desarrollar eh, y decir en su teoría X, donde Taylor se sentiría feliz pensando que los trabajadores son holgazanes, o la teoría Y, que descubrimos, como dice MacGregor, el trabajo no es tan solo un motivo para producir y obtener recursos económicos, sino un espacio de autorrespeto, de asunción de riesgos y de creatividad. O sea, hay dos betas en el trabajo. De alguna manera tenemos digamos, el signo quizás bíblico de ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero en paralelo el trabajo nos genera innovación, investigación, hurguetear, ver más allá, etcétera, descubrir, replantear. Por lo tanto, él plantea que la teoría X es aquella que afirma que los directivos consideran que los empleados solo trabajan bajo las amenazas, controlados o dirigidos. O la teoría Y, donde los empleados quieren y también necesitan trabajar y por lo tanto las metas de empleados y empresas no están en conflicto, sino que la inversión de un esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el descanso y el juego. Las personas ejercen autodirección y control al servicio de los objetivos con que se sienten comprometidos, pero no hay duda que hay una combinación y por eso surge, digamos, una oposición entre estas dos teorías que en los 60 aparecen con fuerza, evitar el trabajo como yugo, pero el trabajo puede ser una fuente de satisfacción, eh, siempre así, hay que vigilar, bueno, máximas políticas también. Los hombres deben y las mujeres deben ser vigiladas, poseer capacidad de autodirección, acepta y asume responsabilidades, etcétera, como una visión muy dura o no tan dura respecto a nuestros empleados. Por eso aparece esta teoría Z, que es un antecedente de lo que Kaplan y Norton llaman cuadro de mando integral,
porque la teoría de William Ouchi de los 80 plantea que hay un proceso de humanización que genera un aumento de la productividad de la empresa y a la vez a la autoestima de los empleados. Y él dice que el aprendizaje y el crecimiento nos hace contar con el personal adecuado. Esto genera procesos internos haciendo lo que hay que hacer correcto. Entonces los clientes, los residentes, las familias estarán encantados y financieramente haremos mejores negocios. O sea, la teoría Z de Ouchi plantea que hay un área de crecimiento y aprendizaje, que hay un área que revisar de procesos internos, que hay un área vinculada a los residentes, que hay que ponerle el ojo, y a la familia, obvio, y hay un área económica y financiera la cual no puede, digamos, no tenerse en cuenta respecto de armar un plan estratégico para una residencia. Las teorías modernas de la organización aportan el sistema, porque la teoría sistémica va a generar que obviamente el todo siempre es superior a las partes, pero comienzan a analizarse los procesos y las interacciones y las relaciones entre las partes, entre cada uno de los momentos en que la empresa o la residencia va a plantear cómo funciona la organización formal y cómo funciona la organización informal, cuál es el concepto de estatus y de rol, y cómo se enlaza esto de la... Todas estas cuestiones, los procesos de comunicación, de equilibrio, de toma de decisión, de estabilidad, etcétera, son las cosas que de alguna manera el cuadro de mando integral nos trae. Y ahora nos vamos a meter directamente en algunos principios, ¿sí? Porque en las 6 clases los vamos a ver en algunos principios. Vamos a empezar hoy con un tema vinculado a los procesos internos y centralmente a los primeros pasos de un diagnóstico en una residencia, ¿no? Ese es nuestro trabajo práctico 1 y 2 que vamos a comenzar a trabajar ahora. El cuadro de mando integral es una herramienta de gestión. Eh, Estos dos autores han generado que el objetivo es brindar indicadores de las 4 áreas, porque lo que plantean ellos es que si hay alguna estrategia de crecimiento, vieron que les hice leer lo que estaba pasando en la residencia italiana, el Vergel, que no es otra que la Casa San Justo del Hospital Italiano, donde alguna vez yo caminé por ese lugar, ¿no? Es decir, el cuadro de mando integral transforma la estrategia en objetivos operativos. Es decir, el cuadro de mando integral es una ideología que estos autores americanos le plantean a los financistas centralmente para plantear, ojo, no se equivoquen, no cambia la empresa, no cambia una residencia solamente por medidas económico-financieras, sino cambia porque el personal está mejor, porque hay proyectos, porque hay innovaciones, porque de alguna manera se arma un plan estratégico integral para cambiar la orientación general y para motivar centralmente al personal, que esa es una tarea de dirección fundamental. Por eso dice, transformar la estrategia en objetivos operativos. Nosotros lo que enseñamos es a documentar esto. Obviamente, en la gestión está en cómo se hace esto en concreto. Obviamente el objetivo del para qué del cuadro de mando integral es tener resultados financieros y de comportamientos estratégicamente alineados de todo el personal de la organización. Un buen plan estratégico ocupa a la totalidad de la organización.
Y obviamente si somos designados directores del el Vergel, bueno, vamos a tener que poner ideas para poder cambiarlo. Los financistas saben que los indicadores financieros son tardíos, en el sentido que los tenés a mano cuando ya metiste la pata. El cuadro de mando integral mantiene los indicadores de los resultados financieros como resultados tardíos, pero ojo, los trabaja como inductores, como indicadores anticipados, porque va a plantear, bueno, pero vos qué querés hacer con a ver, para el Vergel, los economistas dirían, o los contadores dirían, hay que rotar activos. Eh, entonces, vamos a estudiar, bueno, ¿cuál es la perspectiva económica o financiera para rotar activos? Rotar activo, un activo, digamos, un activo se diferencia de un pasivo en términos contables porque el activo es el circulante. Eh, el activo de una residencia es lo que puedo vender, quizá potencialmente, pero puedo hacerlo. Es opuesto a lo pasivo, porque lo pasivo en contabilidad son las obligaciones, son los salarios que tengo que pagar, son los créditos que saqué, son las deudas. Eh, y hay pasivos no exigibles, como los fondos propios, y hay pasivos exigibles, como las deudas. De manera, y también hay activos corrientes y activos no corrientes. Pero para esto va a estar Magnanego para explicarnos todo esto. Lo que quiero que sepan es que la residencia tiene activos que yo debo de alguna manera eh, multiplicar si es que quiero no tener déficit. Y hay una perspectiva del cliente y del residente que tener en cuenta. Hay una perspectiva de los procesos internos laborales, eh, y hay una perspectiva de capacitación, de aprendizaje y de crecimiento interno que manejar, porque la perspectiva 4 del cuadro de mando integral de formación y crecimiento te cambia los procesos internos, eh, pueden cambiarle la situación de los residentes y obviamente esto tiene que ver con los costos. De manera que si yo tengo una visión estratégica general de mi residencia y esta visión estratégica va hacia determinado lugar, tengo que saber qué quiero hacer en cada uno de estos 4 puntos. Esto configura lo que llamamos un plan estratégico que seguramente en la clase cuarta y en la sexta vamos a estar redondeando. Sería, ¿cuál es la estrategia que vas a emplear para poder cambiar? Podemos pensar en el vergel, pero también ustedes pueden pensar en sus residencias. Obviamente la gestión de activos materiales tiene que ver con el conocer, con el mejorar, con los clientes, con los residentes, con las familias, con los productos y servicios innovadores que haga, con la calidad que pueda plantear, con la tecnología de información, ¿no? Esto que nos contaba Ricardo respecto a que él metió el Trello y el Trello le generó al equipo como la necesidad de estar al día, etcétera. Bueno, y el Trello está al alcance de la mano nuestra porque es un sistema operativo gratuito que eh, comprenden los que son programadores, etcétera, pero siempre tenemos algún hijo o nieto que nos puede dar una mano, como Ricardo contó. Tengo un hijo el cual sabe de esto y me indicó tal cosa. Y obviamente no conocer a las personas, yo digo conocer a nuestro personal de contacto. Si nosotros creemos que los auxiliares de gerontología tienen un afecto determinado por los mayores, nos equivocamos. Eh, nosotros pensamos que fuimos criados en una familia del sector medio, con algunos recursos, etcétera, y por lo tanto el afecto hacia los mayores era una cosa que cultivábamos. Es probable que la familia de nuestros auxiliares, que el crecimiento de nuestros auxiliares no sea dado en el afecto hacia los mayores o en el respeto
hacia los mayores, no sea este un valor, de manera que conocer cómo sienten nuestro personal cuando hacemos entrevistas en profundidad, etcétera, y nos damos cuenta que el personal de atención directa cree que concurrir a la residencia es un laburo más y que cambiar pañales es un trabajo más y que hay cero afecto en ello, etcétera, y que lo que quiero es otra cosa, eh, obviamente nos hace replantear acerca de cuánto conocemos de la motivación. Activos intangibles, activos intangibles son las fuentes más importantes de la ventaja competitiva que nosotros debemos descubrir y tratar de medir. Por eso el tema de indicador, ¿no? La palabra diagnóstico viene de dia, que quiere decir conocer, perdón, a través, y gnosis, del griego, y luego traducido en latín, que quiere decir conocer. O sea, que para los médicos, para los que trabajan en biología, diagnosticar implica ver con claridad los síntomas para sacar conclusiones. Nosotros, en esta cuestión socioeconómica, vamos a estudiar los indicadores para obtener conclusiones, ¿entiende? Para explicar claramente qué consiste un cuadro de mando integral, nos serviremos de un caso virtual basado en la experiencia personal mía, aunque esté trabucada, porque mi experiencia fue en el Hospital Español de Temperley, pero para disimular un poco, digo que he trabajado en el hogar Casa San Justo del Hospital Italiano. Ah, Eh, el vergel de alguna manera puede traducirse como estoy en los pabellones del Hospital Español o en los pabellones del Hospital Italiano. Esto ya lo analizamos y vamos a comenzar con cierta descripción para ver si podemos describir eh, el primer trabajo práctico que tiene que ver con la misión, los valores y la visión del Vergel. Eh, entonces, les mandé esto por correo eh, a los efectos de que lo lean antes, porque nos vamos a incorporar al pabellón Pietro Almerares. En realidad, en su último tiempo, saben que el hogar Casa San Justo, en este caso el Vergel, estuvo dirigida por muchos años por el doctor Kaplan y por Jauregui, quien fue su segundo en el hogar Casa San Justo, que se fue reduciendo. Hoy el hogar Casa San Justo está frente a la Universidad de La Matanza, en San Justo. Y digamos, la estructura es la estructura pabellonal. Ahora vamos a ver algunas fotos, se las mostró Shmunis en la clase pasada. De esos pabellones quedaban dos, uno para 50 y pico de personas y el otro para 30. Este es lo que estamos utópicamente planteando. Vamos a pensar en el vergel y cómo se desarrolla. El 24 de octubre del 14, el señor E.R. donó en memoria de su padre a la Sociedad de Beneficencia Italiana eh, ese terreno de San Justo en la provincia de Buenos Aires. En ese entonces el objetivo que perseguía era facilitar la recuperación de los procesos crónicos. Saben que los primeros hogares, como conté en los modelos de atención, se generaron en el siglo XIX, en 1857 en adelante. Y un poco la idea era, ante patologías difusas, lo que hacemos es derivarlo a la Casa San Justo o al Elías Romero en Temple. Porque allí el sol, cuando la vieja usanza de principios del siglo XX era cuando entra el sol no entra el médico. Y por lo tanto, baños de sol, buena alimentación, etcétera, podían resolver algunos de los temas. El hogar, el Vergel, se inaugura el 9 de noviembre de 1913
Y este es digamos, las dos salas del Hospital Italiano Real, hoy, digamos, sucursal del Hospital Italiano de Buenos Aires, ya no es más Casa San Justo de hace por lo menos 15 años a esta parte, y tiene dos salas, hay dos pabellones en su último tiempo, el pabellón Agnelli por Ferrari y el pabellón Pietro Almerares. Estos son los pabellones de alojamiento del hospital, ¿no? O del hogar Casa San Justo del hospital italiano. El Vergel enfrenta diferentes situaciones, dependiendo estos de la situación económico-familiar, porque de alguna manera el promedio de edad de las personas que se alojan en el Vergel es más de 80 años, eh, que es parecido, digamos, a lo que nos está ocurriendo a nosotros en general, ¿no? Eh, 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 en general, los familiares han planteado que internan en el hogar a sus mayores, a sus viejos, producto de que de alguna manera no los pueden manejar en su casa. Y de alguna forma parecería ser que algunos intentaron con cuidadores domiciliarios, pero que se saturó la cosa y por lo tanto los llevaron a veces engañados y los internaron en el hogar El Vergel. Tenemos un problema interno que es que muchos de ellos dicen, mi familia me trajo aquí porque me dijeron que yo no podía manejar el gas, pero esto no es cierto, señor. Yo puedo volver a mi departamento, pero el problema es que para pagar eh, la sociedad italiana en aquel entonces aceptaba departamentos sesiones. E imaginen, si hoy se prolonga la edad, tanto el hospital español como el hospital italiano permitían pagar con el departamento de dos ambientes que el mayor tenía. Al principio podía ser maravilloso, pero cuando pasan muchos años y el mayor sigue viviendo, ese contrato original genera pérdidas muy dificultosas para la organización, ¿no? Eh, ¿Se entendió eso? Esto yo también lo viví en el hospital español. Mucha gente se dio departamentos pequeños y usufructuaba una internación muy costosa que no podía mantenerse. La población ingresa por distintas vías, por la Consejería de Empleo y de Seguridad Social del Consulado o por derivaciones del PAMI. Hay 30 residentes del PAMI, o por ser socios del Hospital Central, de la cual depende la residencia. Es decir, eh, tenemos que de los 80 hay 20 por la Seguridad Social italiana, hay otros 30 por el PAMI, que paga lo que paga el PAMI, y 5 residentes en forma particular, o sea que nuestra economía está dificultosa. Los servicios que presta el Vergel son enfermería, guardia médica a las 24 horas, control nutricional, kinesiología, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, actividades recreativas y obviamente trabaja con prepagas y obras sociales. Cuando yo me hice cargo, pensé que había que desarrollar en el Vergel un servicio de kinesiología abierto para la totalidad de la prestación de la zona sur, porque esto era una posibilidad de financiarnos. La administración de la residencia se ha ajustado a una corriente muy tradicional. Parece que los principios de Fayol funcionan ahí: división de trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, aunque obviamente las dificultades políticas italianas también influyen en la conducción general. eh, la organización es burocrática y opera con reglas y normas particulares. Y hay conflictos porque el Vergel tiene atraso en los sueldos del personal y hay que generar rápidamente, poner al día al personal si es que queremos cambiar algo. Nosotros nos vamos a ser directores del Vergel
y obviamente hay que modificar la institución y la organización en su totalidad. Y aquí tienen a la dotación del Vergel un director general diplomado en dirección y gestión, eh, egresado de el futuro, ¿no? De UMAI, un administrador contador público y dos auxiliares administrativos, cinco médicos clínicos que cubren la guardia de 24 horas, un médico psiquiatra, un, un licenciado en kinesiología y dos supervisoras de enfermería, licenciadas en enfermería, que son una de ellas la supervisora del pabellón Almerares. Ocho auxiliares de enfermería, dos de las cuales cuentan con tareas livianas o pasivas. Y hay una trabajadora social y una psicóloga. Y de ellas dependen ocho auxiliares institucionales, las cuidadoras, que también se ocupan de la limpieza general del establecimiento. Y hay un subequipo de alimentación, una licenciada en nutrición, un cocinero jefe y tres auxiliares de cocina y un encargado de mantenimiento que es el hombre múltiple que nos resuelve muchas cosas en su interior. Con respecto al desempeño del equipo profesional, sus integrantes realizan recorridos por los dos pabellones, hacen report de situaciones, report de casos, se discuten en reuniones, si bien quincenales, etcétera, eh, eh, y el equipo parece bastante interesante porque comprende el envejecimiento como un proceso biopsicosocial, está dispuesto a colaborar en las ideas que podemos plantear, eh, eh, es sensible, es decir, algunos de ellos vienen de, digamos, trabajan por la mañana, digamos, los médicos en el hospital de La Matanza y concurren al hogar, o sea que hay, perdón, y hay cierto entrenamiento, ¿no? Se cree que las frustraciones y tensiones laborales tienen injerencia en el trato hacia los adultos mayores. Sí, la clase próxima les voy a contar que encontré. Por favor, cerrar los micrófonos. Cerrar el audio, gracias. Eh, el equipo de profesionales de la institución dice que comprende al proceso como un proceso biopsicosocial, que de alguna manera está dispuesto al cambio, eh, pero parecería ser que del recorrido que hicimos en este primer contacto, el mundo de la conducción y la realidad del vergel son dos instancias disociadas. Te pido que cierres el micrófono. Eh, este listado de problemas lo vamos a trabajar para el próximo trabajo práctico que va a ser en la clase digamos, siguiente, en la clase que vamos a tener el jueves siguiente. Eh, Como ven, se evidencian fracturas en las opiniones entre los directivos de la sociedad y el de alguna manera lo que ocurre en la residencia. Hay falta de interés y motivación por parte de las auxiliares, hay escasa capacitación del personal, se constatan situaciones de maltrato hacia los residentes, ojo, hay dificultades en el traslado, hay problemas gremiales, hay quite de colaboración, hay ausencia de trabajo con familiares, no está completo el equipo de profesionales, aunque siempre esto es un reclamo, yo lo veo bastante completo, pero veamos, y hay ausencia de talleres en los pabellones. Evidente, esto lo vamos a ver más en profundidad más adelante. Son las 9:30 y quiero llegar a tiempo para detenerme en esta cuestión. Obviamente vamos a trabajar con el trabajo práctico número uno, que es plantear
cuál es la misión, cuál es digamos, los valores y la visión. Anticipo, la misión es el hoy para la organización y la visión es el futuro. Y esto debe decirse en pocas líneas. Es decir, que de alguna manera a nosotros como nueva conducción de la institución nos piden que en el plan institucional definamos cuál es la misión, cuáles son algunos de los objetivos que vamos a plantear y nos piden cierta estrategia de desarrollo. Esto es la junta directiva del Hospital Central nos pide estas cuestiones. Pero vamos a entonces, en principio, a plantear eh, una misión y una visión para el Vergel. ¿Se animan? Eh, ¿Se sienten con capacidad para hacerlo? Los escucho. Jorge, yo primero quería decir que no encuentro esto, no lo encontré, no vi lo de, si lo mandaste por mail o no me No, por llegó, correo, sí, no, mandé por lo, correo. Bueno, no no te me preocupes, llegó. no te preocupes, no te preocupes. Estoy, me siento perdido. Diego está en la página de UMAI, Claro, Recién estuve entrando y no lo encuentro. en el aula virtual, en el aula virtual. esta clase Sí. está escrita. Pero tiene 3 apuntes, No, primera hay un apunte. En el apunte encontrás la descripción del vergel. Tiempo, no te Bueno, preocupes. Tiempo, bueno, Diego, tiempo. ok. La misión se puede definir, eh, digamos, cómo es el presente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leímos el folleto en el trabajo práctico 1 del modelo de atención institucional? Eran concretas las cosas que planteaban y la visión es hacia dónde va la organización. Por lo tanto, la misión va a depender de la situación actual, de la actividad que tengamos, de lo posible a brindar, de los recursos disponibles. Eh, los directivos son quienes hacen una declaración de la misión. Fíjense esto, mientras que la visión es mirar el futuro, qué queremos ser, ¿no? De alguna manera yo digo, eh, de alguna forma, la base está en el bienestar, la dignidad y la protección de las personas mayores. Pero para esto tiene que haber competencias profesionales como para que la calidad de vida, la satisfacción y la cooperación sean una realidad como la misión con que contamos, eh, mientras que la visión, con B corta, servicios que vamos a prestar en el futuro, qué calidad, con qué eficiencia, con qué profesionalidad, pero esto debe ser dicho en pocas palabras. Fíjense cómo Nestlé define su misión. Nestlé dice, la misión, que es concreta, precisa y específica, es nos apasionamos por ofrecer a las familias bienestar a través de productos y servicios de excelencia en beneficio de nuestra gente, accionistas, clientes, proveedoras y comunidad. Y la visión, que es clara, gráfica y global, es evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar, que es un poco el futuro. O eh, si yo pienso en el vergel y pienso en la misión, ¿aceptarían decirnos cuál es la misión que este equipo puede plantear? ¿Hay alguien que puede imaginarse? Bueno, sería, por ejemplo, ¿Quién sos? brindar. ¿Quién sos? Analía, Analía. Analía. Bueno, en la situación actual, el Vergel podríamos decir de que su misión es brindar
alojamiento, protección, cuidado, adultos mayores, dependientes, bueno, cuidando de su salud biopsicosocial. Ok, perfecto. Está bueno. ¿Hay alguien más que quiera aportar a la misión? Porque está bueno, Ana, está muy bueno lo que estás planteando, Analía, porque es sintético y estás diciendo muchas cosas. Mira esto, brindar compañía, cuidados, atención y seguridad de manera integral a los residentes en un clima de respeto, cariño y dedicación, con un excelente nivel humano y profesional. Imagínate esto. Ojo, para firmar esto tengo que tener seguridad de que esto lo estamos brindando hoy. ¿Hay alguien más que quiere corregir esto? ¿Dónde queda el vergel, Jorge? El vergel queda en realidad en San Justo. Eso es oeste, o digamos sí, oeste, suroeste. Pero a mí se me confunde porque para mí el vergel, en mi experiencia, es Temperley, que es el sur de el área metropolitana. Son estos lugares, tanto San Justo como el Hospital Español, son de los hospitales, armaron en el siglo XIX hogares para atender lo que no podían atender en el hospital. Y centralmente armaron una lavandería enorme y una granja que brinde productos de granja y a los alimentos que el hospital necesita. ¿Se entiende? Y aparte, alojar aquellas personas, bueno, tienen también una sala de cuidados paliativos y alguna funeraria por ahí incorporada. Profesor, Sí, sí, yo sí, sí. considero que en este momento, según el diagnóstico que se dio del maltrato que sufren algunos Sí, adultos mayores, de lo mal que se sienten los trabajadores, más que una misión, esto sería una visión para claro, el ok, Vergel. perfecto. Esto vos decís es demasiado edulcorado Sí, es decir, este escrito es mucho más ajustado a lo que Analía planteó. Es utópico. Claro, claro, esto claro, sería la visión, claro, porque perfecto, en este perfecto, está momento bien, no se perfecto. da. Pero permítame un ejemplo. Obviamente este ejemplo está sacado de otro lado, disculpen, pero un problema de escribir es que de repente se van en una descripción demasiado larga. ¿Cuáles son los valores que podrían llevarnos a plantear determinado cambio para esta utopía que bien Diego nos dice? Digo, excelencia, integridad, responsabilidad, compromiso, honestidad y dedicación son los valores que podemos poner para generar una visión que plantee ser líderes en calidad de servicios sociosanitarios para la atención del adulto mayor. Claro, esto es utopía. El vergel tiene que bajar un cambio y ser mucho más realista que Más esto. modesto. Claro, mucho más modesto. Totalmente Yo, de yo, acuerdo. yo arrancaría por ver, en primer lugar, a ver, quizás es muy administrativo lo mío, que quizás es mi función. Yo primero trataría de ver con qué recursos cuento para después tratar de ver qué es lo que más se necesita para poder abordar de acuerdo a dónde poner más, o sea, dónde poner más huevos dentro de lo que tenemos, a dónde apuntar los cañones. Y después sí tratar de organizar un poco. Pero yo no lo leí, la verdad es que no lo leí. En el Perfecto, no te diagnóstico, Diego, preocupes. se aclara que hay una disputa entre el Vergel y el Hospital Italiano, ¿no, Sí, claro. profesor? Sí, Que Ah, no claro. le A tal quiere brindar punto, recursos porque no tienen distintas. apuntan para distintos lados. Sí, imaginen esto. Cuando me hago cargo de la dirección del Vergel, planteo, hay que escindirse del Hospital Central. Nosotros podemos, con nuestra gente y nuestro desarrollo, autoabastecernos económicamente y no depender del hospital. Claro, independizarse, hacer un Entonces, centro ¿en independiente. qué busco? La embajada. Busco apoyo en la embajada. Y la embajada hace un estudio. Entonces, un febrero, yo de vacaciones, me llaman de mi lugar de vacaciones y me dicen, bueno,
venga para acá. Queremos contarle lo que sabemos. ¿Sabe que el terreno del Vergel está valuado en oro? De manera que si la embajada italiana quiere comprar el Vergel para independizarlo con su proyecto, tiene que pagarlo en oro. Olvídese de esto. No podemos romper con el hospital. ¿Se entiende? El hospital nos consumía, digamos, contablemente muchos recursos de los que teníamos. Por eso, el práctico grupal para esta semana, que es este TP1, tiene que ver por qué existe el Vergel, leyendo con tranquilidad, Diego, lo que tenemos. Obviamente, la semana que viene voy a proyectar mi primera caminata por el Vergel y van a ver qué es lo importante en la residencia del Vergel y qué quiere ser el Vergel. Va de nuevo. ¿Por qué existe el Vergel hoy? ¿Qué queremos? ¿Qué es importante para nuestro equipo nuevo? Por ahí dos ideas. Para el futuro del Vergel, ¿qué queremos? ¿Mi utopía de autonomizarnos? Ujú. Porque lo ¿Qué que... o sea, ¿qué rescatamos de lo que hay? No todo es malo, eso nos decís. Claro, Eh, claro, claro. ¿qué Hay que balancear. Obviamente vamos a un diagnóstico y el diagnóstico también se instrumenta mediante un análisis de las fortalezas, las oportunidades, digamos, de alguna manera, las debilidades y las amenazas. eh, Ahí se lee DAFO, pero en realidad es FODA originalmente. Digo, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para decir, fortalezas es un tema interno. ¿Cuáles son las fortalezas del Vergel? El equipo interdisciplinario que parece bastante completo, pese a que dice que le falta gente. Las debilidades que tiene son estos temas y estas discusiones internas, esta fractura. Cuando camino por primera vez en el Vergel, el personal de auxiliares se queja del personal de mantenimiento y muestra fracturas, diciendo ellos tienen la culpa de de nuestros males. Mientras que los de mantenimiento se acercan y me dicen, ¿saben una cosa? Aquí hay brujas que ponen sal en la puerta de nuestros despachos. Jorge, ¿Sí? yo interpreto que estás diciendo que el Vergel es todo lo que hay, como está hoy en la actualidad, y nuevos directivos viendo qué hacer, y luego definir una misión e irla trabajando a esa misión. Entonces hemos hablado mucho de calidad de vida, hemos hablado mucho de derechos en todo lo que venimos hablando. Entonces la misión me parece que debería ser algo así como brindar un servicio integral de calidad, ¿no? De calidad de vida, Ojo, ojo, la basado en los misión, derechos, ¿eh? la visión, está con V corta, la La visión. misión, no, estoy hablando de la Pero misión. la misión en el Vergel hoy no es eso. Pero digo, Ojo, yo lo que entiendo de que nosotros como, a ver, sí, yo me yo te pongo ahí entiendo, en ese yo te lugar, entiendo, ¿no? yo te Como entiendo. nuevos directivos, plantear otra cosa, eso es lo que Mónica, estoy preguntando, sí, Mónica, sí, vas a tener oportunidad luego de armar un diagnóstico respecto al listado de problemas. Vas a verlo esto, si podemos, la próxima o la tercera clase. Depende. sí. Fíjate, la misión hay que plantear con humildad la realidad del Vergel hoy. Es decir, Bien, lo que yo estaba entendiendo, Jorge, es que la realidad es esta y deberíamos pensar lo que debería ser. vos Ahí tenés que entendí. reservarte en la manga una cosa. Perfecto. Si vos hablás de que todo está maravilloso y bien, eh, no, el personal no te va a escuchar demasiado. No, Mi- perfecto, perfecto. Vas a ver, el jueves que viene, Sí, voy a plantear que el Vergel tenía un 12% de mortalidad, eh, y
el INSERSO dice que cuando por 6 meses una residencia tiene más del 10%, es un mataviejos. ¿Me entendés? Sí, Cuidado. Hay algo en el vergel, ese es un dato a discutir. Eh, bien, si nosotros tenemos personal, residentes de más de 80, es probable que nuestro porcentaje de muerte sea alto. Pero en las instituciones donde la cosa aparecería con un porcentaje menor de 80, un 10% de muerte es suficientemente un indicador de que las cosas no funcionan. Eso me Ujú. sirvió para reunir al personal y en una asamblea decir esto, decirles, estamos atentando, ojo, eh, encuentro cosas muy objetivas, como no atención, como fregaditas, quejas, como robos, etcétera, del personal hacia los residentes. Yo tengo motivos como para plantear dureza. Esos son mis primeros pasos. Lo vas a ver el próximo jueves. Digo, fortalezas, digamos, oportunidades, fortalezas internas, pero las oportunidades son externas. Ojo, el contacto con la embajada me da la oportunidad de poder pedirles apoyo económico. Claro. Entonces, tengo que ver en nuestro imaginario si eso existe o no. Las debilidades son internas, son estas cosas que estoy contando, son debilidades nuestras para mejorar. Y las amenazas son externas. El PAMI paga mal y poco, ojo. Tenemos sobre, Entiendo que tiene lugar para capacidad para 80 camas y tiene 55 no, ocupadas no, también. no. El pabellón, estamos hablando de dos pabellones. El Ah, Almerares, que es el que nos preocupa, que es el peor, sí, tiene sí, 53 camas ocupadas. El bien, otro pabellón tiene 30 camas ocupadas. ¿Me entendés? Son sí, 80 en total. Vamos a poner 50 y 30. Este bien. pabellón de 50, tengo que hacer algo para modificarlo. Entonces, yo digo, el análisis FODA me puede servir para saber esto de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y las amenazas. Y aquí les cuento cómo armar un FODA, porque el análisis interno puedo tener una lista, puedo armar una lista de las fortalezas, una lista de las debilidades, una lista de las oportunidades y una lista de las amenazas. Les propongo algo. Digamos, estamos en las 21:50 y yo prometí que mis clases van a terminar 10 minutos antes, para bien de todos. Yo les propongo que trabajemos, cerramos esto, eh, les estoy proponiendo el trabajo grupal para la semana. Es decir, ¿por qué? Porque la próxima nos vamos a comunicar por videoconferencia con cada uno de los grupos. O sea que si tenemos un celular a mano, podemos armar grupos. Yo no lo puedo hacer por el Meet tal cual lo tengo hoy. Sí lo podría hacer por Teams, pero es demasiado problema para conectarse, por eso uso esto. Yo digo, durante la semana les pido que simplemente me envíen seis, eh, seis acuerdos del TP1 de esta materia, que es cuál es la misión, cuáles los valores y cuál es la visión del Vergel que ustedes proponen. De manera que Guido, Jorgelina, Walter y Guada Álvarez se van a comunicar para discutir qué es la misión. Lo hacen por videoconferencia, por teléfono, por correo electrónico, todo eso lo tienen a mano, ¿no? Lo mismo a Marcela y a Cecilia Corral. Yo no participo, los únicos ausentes de la clase son
José Antonio y Rosana Canali, que no están hoy. Lo operaron de una rodilla a José Antonio y están viendo qué hacen. Por lo tanto, Marcela y Cecilia están para trabajar solas, a menos que quieran reunirse a otro grupo, lo definimos ahora. El grupo 3, Fernando, Analía, Patricia y Mariano. El grupo 4, Tania, Matías, María Teresa, Celia y Natalia Cornejo. El grupo 5, Adriana, Sandra, Diego, Valentino y Lucrecia Ibarra. Y el grupo 6, Silvia Matus, Juni Amable Acosta, que ella dice que son 2, después explícame eso, Juni. Graciela Correa y Mónica Troncoso es el grupo 6. Entonces, les pido que discutan durante la sesión, vean un tiempo, si necesitan este medio, me avisan y yo los habilito a comunicarse. O lo hacen con sus teléfonos celulares por videoconferencia. Pueden armarla cada uno para discutir cuál es la misión, cuáles son los valores que proponen para esta situación límite del Vergel. Ojo, 3 meses de atraso en sueldo. Obviamente te quieren matar ni bien llegás, ¿no? Sí, Analía. Y hay casi más empleados que residentes, voy a decir. Sí, seguro, claro. Están casi, no están uno a uno. Ojo, el óptimo de una residencia es 1 a 1. 2 a 1 es 2 residentes por cada empleado. Superan ampliamente el 2 a 1, es decir, están peor que eso. Sí. Y ustedes pueden imaginar, ojo, hay mucho personal, aquí hay mucho personal. Vieron, parecería ser que la gente que trabaja en residencias piensa que nunca, que siempre falta personal. Y este es un problema endógeno. Yo digo que no, ojo, yo discuto eso. Yo creo que no, que a veces tenemos personal justo, esto es lo que, y hay que valorar si esto es así o no, y discutirlo. ¿Lo óptimo es 1 por residente? Y lo óptimo en una residencia grande, con muchos recursos, 1 a 1. Imagínate, Ledor Vador tiene, ojo, personal contratado por los familiares, donde los familiares contratan una persona para atender a su mayor. De manera que ahí superan el 1 a 1. ¿Me entendés? Habría que ver cuánto pagan también. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un hogar Claro. top en Buenos Aires está en $5.000 mensuales. No es el caso de Vergel, que las $5.000 personas mensuales. Sí, sí. no tienen Bueno, capacidad tampoco económica las bueno, familias. entienden. Sí, yo estoy hablando de los top Bueno, pero aquí. si te pagan $5.000 por cada residente, le pongo hasta Claro, a bueno, alguien que lo abanique. está bien, pero esta es Está bien, nuestra pero misión. en Tandil no estaría pasando Está eso. bien, pero miramos realidad. Esta diplomatura te debe dar realidad de los que más tienen y de los que no tienen. Pero para eso estamos. Claro. Ojo, yo diría 300.000 pesos mensuales. Y eso es un hogar top. Aquí, o Residencia 5 estrellas y residencia 1 y 2 estrellas. Sí, obviamente esos costos no lo tiene el Estado, porque alguna vez les puedo dar costos de Estado también. No es lo que paga el PAMI. ¿Y cuánto paga el PAMI? No, 124. 120, sí. Sí. Menos de $500. Bueno, claro, perfecto. Pero si no nos ponemos 7 lunas, este hogar de Jauregui está en eso que digo yo. Senior Home está en eso que digo yo. El Ledor Vador está cerca, pero ojo, el Ledor Vador tiene residentes que vienen del hogar israelita de Bursaco. Y por lo tanto, jamás podrían pagar una cifra de esa naturaleza. ¿Se Qué entiende? bajo estoy. Claro, es otra cosa. Por eso, Jorge, no te animes a cobrar eso porque te van a volar de tu residencia en Tandil. No, pero estamos con un tema porque yo tenía los costos muy bajos, los números muy bajos y los estoy subiendo, pero lo que estoy tratando es subirlos en los que ingresan nuevos. Ah, bueno, está bien, está perfecto. Pero algo de Bien. esto hay que definir aquí en el Vergel. Sí, seguro, claro. ¿Cuál es el costo?
nuestro precio de venta, digamos? ¿Cuál es nuestro Claro, precio de venta? Tenemos que averiguarlo. ¿Cuál es el precio de venta que tenemos? claro. Acá en Tandil se hizo como una asociación de geriátricos y se puso un monto mínimo establecido para que nadie cobre menos de esto. No soy yo, ¿eh? Bueno, los marcianos, los alienígenas nos persiguen. Son las 10 menos 4 minutos. Bueno, Yo lamento no sé, haber llegado a la primera charla, perdón, pero bueno, estaba sí, viajando a sabíamos, Puerto sí, Madryn. Celia, Acabo de llegar. sabíamos, bueno, bienvenida, muy bien. Nos vemos el martes 25, 19 y 30. Bueno, muchísimas gracias, No, Y por nos favor. hacemos un grupo WhatsApp cada Jorge, uno. Ok, Jorge, quiero, para que me quede claro, tenemos todo este tiempo para comunicarnos con el grupo y el trabajo práctico es el próximo jueves, ¿verdad? el próximo jueves vamos a ver seguramente FODA. Para Ujú. FODA les voy a plantear, FODA del Vergel, les voy a plantear que lo hagan directamente con sus teléfonos durante la clase y que lo resolvamos durante la clase. Lo que les pido es Perfecto. que si cada grupo resuelve, envíenme a jorgePedroPaola@gmail.com el trabajo que Sí, aceptó el grupo 1, el grupo 2, son 6 trabajos. Yo los sí, incluyo los incorporo, digamos, en el aula virtual yo, como hice con Celia, exactamente igual. Los bien, califico y los incorporo. De manera que no queda nadie sin calificar. bien. Gracias, Jorge. Si tienen problemas con los grupos, me avisan y los modificamos. Esto es cuestión de ustedes. Muchas No, somos gracias. grandes, nos aguantamos. Bueno, mil gracias. Buenas noches. Chao, Bueno, gracias. hasta Chau, luego, chau. gracias. Chau, Hasta chau. el martes, no se Hasta olviden, luego. 19:30. Chao, Jorge, buenas noches. Bárbaro, chao, chao. Chau, Chau, chau. chau. Profesor, disculpe, Tania, soy Tania.